from pigs on the wing. Hola, muy buenas a todos. Soy Sgt. Pepperland y en el vídeo de hoy os traigo una cosa, bueno, un vídeo un poco diferente. He hecho un vídeo, una recopilación de los mejores momentos de Error Críticos, uno de los mejores canales de habla hispana sobre reseñas de discos. Y he pensado hacer una recopilación de sus mejores momentos y como creo que me ha quedado muy bien, bueno, vosotros lo valoraréis, espero que no seáis muy crueles, pues aquí está el vídeo, espero que os guste. Dentro vídeo. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is grey and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Pinprick holes in a colourless sky let insipid figures of light pass by. The mighty light of 10,000 suns challenges infinity and is soon gone. Nighttime to some, a brief interlude. To others, the fear of solitude. Brave Helios, wake up your steeds. Bring the warmth the countryside needs. Vienen los vikingos. Bueno, pues aquí estamos. La peña está loca. La peña está mal de la olla. A ver, esto lo puedes cortar si quieres, pero tenemos un problema. El disco salta. Lleva saltando desde Romeo y Juliet. Ah, no me di cuenta. Sí, es que yo sí, porque lo tengo al lado y salta. Lo siento si escucháis que salta el disco, pero hay que decir que este disco a mí me costó 1 euro. Ahora entiendo por qué. 1 puto euro me costó este disco. Por 1 euro que te esperas. Por 1 euro que vais a pedir. La chispa de la vida es el fútbol, tío. Eso es la Coca-Cola. ¿Tú sabes cómo se llama el canal este? Futbolíticos, porteríticos, campolíticos, alcoholíticos. Alcoholíticos podría llamarse. Yo creo que es justo. A ti tu madre cuando te venías en las notas con un 7,5 te reñió, que no es una mala nota tampoco. Bueno, a mí me pedían el sobresaliente. Ya, pero eso es lo que siempre dicen. Y luego la realidad es otra. Sí. Completamente. Entonces, pues, yo diría que este disco para mí es un 2. A ver, te voy a contar la verdad. ¿Qué? Ayer estuve en un concierto, no sé si lo Ah, sabes. vale, estás de resaca entonces. No, en un concierto estuve. No, en un concierto estuve. Pink Floyd o Pink Floyd, bueno, algo rosa. Pink Floyd suena... Eran rosas, sí. Eso suena a marca de... De champú. Yo que sé, pasta de dientes. No, es de Sí. champú, tío, no es bastante, tú no tienes ni puta idea. ¿Qué? Habla y habla y habla, le encanta hablar y estuvimos hablando de nuestras cosas ahí, de mis cosas, sus cosas, luego le habló de mis cosas y luego hablé de sus cosas. Bueno, total. ¿Hablaste? Sí, hablé y yo creo que no le compensa estar en ese grupo, tío. No le compensa, ¿Por qué? porque una persona tan inteligente, porque, a ver, era una conversación de inteligente, ¿sabes? ¿Tú le seguiste la conversación? Yo sí, porque era una conversación... Tú sabes que yo soy muy sabio, que yo lo leo mucho. Y él también muy bien, ¿eh? Sí, sí. ¡Ostras, qué tío! Tío, no te asustes. ¿Qué pasa? Soy un mensajero del futuro. ¿Dónde están mis porros? Te traigo algo. Qué pecado de ninguno tiene. Escúchame, escúchame. Escúchame. Te traigo algo muy importante. Es música del futuro
Bueno, es decir, esta música es de tu época, ¿vale? Pero se escucha en el futuro, ¿vale? ¿Qué? Acaba de salir, lo tienes que escuchar. En tu época acaba de salir, lo tienes que escuchar. ¿Lo entiendes? ¿Pero cómo voy a escuchar esto? ¿Qué Esto es para ti. ¿Qué mierda es Esto es esto? para ti. Es que, ¿cómo se pone esto? A ver, te lo tengo que explicar todo, tío. Te he dejado también un aparato para escucharlo, ¿vale? Porque mira, es moderno, es diferente, no es como los discos que tenéis, ¿vale? Un tocadiscos. No, algo diferente. No puede ser, no existe nada diferente. Vale, porque soy del futuro, tío. Relájate y escucha, ¿vale? ¿Estás preparado? ¿Pero es música del futuro o es música mía? Música de tu época, tío. ¿Pero no tenéis música que escuchar en vuestra época? Porque... Escúchalo. Hostia, Esta vez no hay portada. me he chicos. olvidado. Me he olvidado de la portada. Ostras, qué putada. Bueno, ¿Qué coño es esto? ¿qué es el White Album? Y tú me lo preguntas, el White Album eres tú. Mientras observas mi pupila azul, ¿cómo era eso? Sí, igual, vamos a hablar de los Beatles. Mi, no sé, la teoría de esta de la explosión, ¿no? El Big Bang este que dices. La teoría de la explosión. La teoría de la explosión universal. Os presentamos aquí al amigo Michu, que también ha querido salir. No puede querer salir, es un gato, no tiene libre albedrío. Bueno, pero joder, los gatos sabes que le gustan a la gente, que dan audiencia, así que vamos a ver. ¿No? Sí, aparte es bastante rockero también, hay que decirlo. Es por la audiencia, sí, deja el gato. Pero después nos lo comemos, ¿no? Bueno, pues aquí se habla de música, ¿vale? Bueno, pues venga, tengo aquí algo que probablemente te va a gustar. Pero hay un solo problema, el gato está encima de lo que te quería enseñar. Ah, bueno, pues siempre elige los mejores sitios. Sí. ¡Apártala ahí de una vez, gato! Michu, ¿nos concedes el honor de escuchar un disco? Tengo una manera de hacerlo. Le ponemos 9, le ponemos 10, eso es porque no nos gustan en Yo he absoluto. escuchado regresión progresiva. El Joker, la película de Breaking Bad, la segunda venida de Jesucristo, el regreso de Rocríticos. Joder, eso sí que es lo más esperado del jodido siglo. Me halaga bastante que me comparéis con una figura tan importante como el Joker. como el Joker, tío. Es que... Bueno, estamos completamente de acuerdo con... Libre, o si ves letras traducidas en internet que están mal, fatal traducidas. Muchas de ellas. Alguien que traduzca letras decentemente en internet, por favor. ¡Ya! Hostia, yo le he puesto esta canción a un angloparlante y se ha escojonado de la risa porque dices, ¿qué coño te está contando este hombre, no? Tiene un matiz diferente. Viajando por teléfono, ¡Yupi! ¡No me puedes ver! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Qué le vas a poner? Le voy a poner... ¿Qué le vas a poner? Ahora tiene que salir fanfarria aquí. ¡Un 10! ¡Hostia! Y que quede claro que es Repítelo. redondeando. Un 10. ¿Un 10? Sí. Tu primer 10, No has, tío. no has sacado whisky ni Tu nada. primer para 10. celebrarlo, sí. Tío, dame un abrazo, tío. Venga. Joder, macho. No sabes lo que he sufrido hasta este momento, Me tío. estás haciendo llorar. Por favor, me estoy emocionando, Sí, tío. yo también. Después de 46 reseñas. Tenía que llegar en algún momento. Hay un momento, en el momento musical de todo hombre en que tiene que ponerle un 10 a un disco. Sí, estoy enseñando esto. Esta portada es muy original. Efectivamente. A ver, esto que es una reunión de calvos, literalmente, es la cosa más pretenciosa Sí. que hay y además es ridículo. Pues ves a 4 hombres que son cartonianos, que se les ve el cartón, que están alrededor de una mesa en una superficie pues desértica. Sin más. ¿Sabes? Pueden estar jugando, joder, al dominó o tomando un chupito. ¿Pero qué están? ¿Pero qué Pues que explicas son ahí? los 4 jinetes del apocalipsis en la superficie de Marte. A tomar por el culo. ¿Pero qué 4 jinetes, ni que hostia? Si son 4 calvos, joder, 4 calvos. A ver, tú cuando escuchas la palabra agujero negro supermasivo... Ay, qué disgusto me he cogido de repente. ¡Au! Hasta se rompe el disco y todo de la fuerza, joder. ¿Qué pedíais metal? Aquí tenéis metal. El segundo álbum
empieza un poco absurdamente, la verdad. Sí, es un cumpleaños. A mí me la suda, tío. ¿Qué infantilidad es esa hacer una canción de cumpleaños? Pero, ¿qué se creen? O sea, ¿se creen los Beatles o algo así? Se creen los Beatles, tío. Es que Es increíble. Una canción sobre la naturaleza que haría. es preciosa. ¿Qué más? Esa cadencia. No, ¿qué más? No. Hablemos más de esa canción. Hablemos de ella durante el resto del vídeo. Es que yo soy de la escuela anglosajona, de los juegos de palabras. ¿Sí? La escuela anglocojona, que Bueno, acojonas bastante con tus ideas. que está un poco por culeada la nota. Parece como que le metiste un palo por el culo y la subiste ahí un poco arriba. ¿Sabes? ¿Tú sabes arriba? ¿Dónde está arriba? Pues más arriba. Sí, cuando te meten pues, un palo por el culo, subes para arriba. Exactamente, tú eso Obligadamente. lo sabrás bien. Aunque muchos dijeron en su momento que era una repetición del primer disco, Yo lo The digo. Court of Crimson King, Yo lo digo. me da igual que lo digas. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Los muros Abajo. y las jaulas. Quiero salir de aquí. Se lo podrían haber currado más. Yo creo ¿Eso que... es un titular, tú crees? Sí, sí, bueno, es el titular que he ¿En qué hecho. periódico escribes tú? Bueno, pues escribo en el más prestigioso de todos, que es el periódico que me sale de mis santos cojones. Vamos a ver, pero a ver, que os habéis fumado, que es una obra maestra, que es un Hombre, a clásico. ver, tú tampoco le habías puesto una nota muy alta, ¿eh? Yo no, pero la gente que nos... No vayamos ahora de la sobradetes gente... y tal, Yo, porque- sobrado, yo. Bueno, Soy la, algo que persona, decir, soy ¿o? la persona más modesta que existe. Hostia, pues eso es muy modesto que lo Está digas. bien. Yo esperaba que la gente que nos comentase tuviese una valoración, o sea, que tuviese más criterio que nosotros y dijera, no es un 8 ni un 9, es un puto 11. ¿Y lo ponéis de qué? ¿De 46? Bueno, pues estamos aquí hoy para hablar de algo Vamos a hablar espectacular del Celta, que le ha ganado al Madrid el otro día. Estoy súper orgulloso, es mi equipo de toda la vida, mi equipo de fútbol. Y Bueno, la vamos verdad a ver, espera, vamos a ver. O sea, después saco yo temas que no tienen que ver con la ¿Qué música. pasa, tío? ¿Desde cuándo el fútbol es un tema que se hable Que en habíamos este dicho canal? para hablar del Celta, joder, ¿tú estabas de acuerdo, tío? O ¿Qué sea, pasa? yo no puedo hablar de Star Wars, pero tú sí puedes hablar de la mierda del fútbol. Pero si me habías dicho tú para hablar del Celta, ¿qué me Para hablar de música celta. Música celta. Pues como le ganó el Madrid el otro día y era Pero el un Madrid, partido importante. Pero ¿a quién le importa eso? Hombre, yo soy futbolero, a mí me gusta el fútbol. Ya estás con el fútbol. Pero si yo hablo de Star Wars, no, eso es una fricada. A ver, pero el Celta le ganó al Madrid el otro día, tío. Pero a mí qué me 1-2 en la importa Copa que le haya del Rey, ganado el tío. Celta. O sea, Es histórico, o sea, va a ¿sabes? eliminar a... Joder, el Madrid ganó el Mundial de Fútbol, tío. El Mundial de Clubes. Y el Celta, el equipo de Vigo, tío. A ver, está claro que tú no eres de Vigo, yo soy de Vigo, ¿qué pasa? Y me gusta el Celta. El Celta, este escudo, este es el bueno. ¿Ves? Ni Madrid ni Barça. Este es el bueno. ¿Desde cuándo el fútbol es un tema que se habla aquí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿En qué parte del contrato que tenemos existe que el fútbol sea algo que se habla aquí? Hombre, la verdad es que fue un buen partido, las cosas como son. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Papá Noel! Aparte a mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que las dos primeras veces que escuché este disco, lógicamente al llegar a la cuarta canción me quedé dormido, que son 8 o 10 minutos, ¿no? Y justo me desperté en la quinta, porque empieza ¡pam! Y dices, ¡hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estás diciendo que el disco deliberadamente estaba buscando que te echaras una siesta durante Seguro. ese... ¿Sabes que te despiertan de la siesta de repente y estás como un conejo cuando le dan las largas en la autopista? Pues igual. Y como que al final ya te metes en ese castillo hipnótico del Rey Carmesí. Estoy de acuerdo en que la canción final es muy hipnótica y apoteósica y parece que estás realmente delante de él en su trono. Sí. Y como que te van a juzgar en ese momento. Y tú estás indefenso. Y que estás completamente indefenso. Claro. Está muy Porque te bien. acabas de despertar de la siesta, joder. Había un montón de referencias ocultas. Hay quien dice que en esa época incluso bajó la violencia en el fútbol. Debe de ser que estaban tan contentos con Otra vez hablando de fútbol, tío. obras de Britpop. Lo último de Britpop. Joder, estamos aquí otra vez, tío. Me parece algo acojonante. ¿A vosotros no? Yo creo que la gente quiere más o menos escuchar Sí, algo que... la crítica Vale. del disco. Cantante ya tal, ¿no? Como diría Rajoy.
después podemos analizarlo. Andy McCulloch ¿Has dicho culo? estaba esperando a la broma estúpida esa. En el álbum original no aparecía ese nombre King Crimson, decía An Observation Sí, una by observación. King Crimson, ¿no? Querían hacer los modernos, los Ya te guays. digo yo. No, no somos un grupo, somos un observatorio. ¿Pero qué sois, coño? Bueno, vosotros sois más rockeros que jazzeros, lo sabemos. Sí, ¿no? ¿no? Si no, esto sería Jazz críticos. jazz críticos. Jazz críticos. No suena bien, ¿no? Oye, puede ser una filial buena. King Crimson hubo un montón de ocasiones y se le dio por muerto y resucitó, salió de las cenizas en una nueva transformación y ¿Cuándo? siguió adelante. O sea, tuvo éxitos con todas las transformaciones. Es fácil cuando Es depende... como Freezer, ¿no? En cierto sentido. Estás Cada vez comparando, más fuerte. estás comparando a Robert Fripp con Freezer. Hombre, un aire igual se le da, ¿no? Más colorida, más alegre, aunque realmente el disco... Claro, de es tan alegre, Dark Side of the Moon, no. es todo arcoíris y unicornios. Sí, pero bueno, esto no es una goma, esto No, por lo es- menos... Esto es peor Tiene- todavía, es el peor disco de Pink Floyd después de Uma Guma. Que no, que es Lo broma. vamos a destrozar. La letra es de Sinfield, como todas las letras, y la música era de McDonald's, fíjate. Un saludo ahí para McDonald's. McDonald's. Madre, que tiene, De está las comiendo hamburguesas, patatas sí. ahora mismo. ¿Esto es humor inteligente o no? Eso lo decidirán nuestros espectadores. Bueno, no seáis muy duros. Made a meal and threw it up on Sunday. Mal. Está desafinado. Perdona, tío, perdona. Oye, ¿quieres cantar ya? Empieza ya desde arriba, ¿vale? Bueno, vale. Made a meal and threw it up on Mal. Sunday. Oye, A ver, fíjate un poco, tío. Estoy trabajando para ti, ¿vale? ¿que estás trabajando para mí? No, olvídate. Oye, si ni siquiera me dejas aclararme la voz, o sea, mi voz es muy importante, ¿sabes? Yo A no ver, puedo- tío, ¿quieres cantar ya? A ver si te voy a cantar a ti las pelotas. Bueno, hombre. Me va. cago en la leche. A ver, toca de una vez, que no sabes ni tocar. Made a meal and threw it. Mal. Pero tío, ¿por qué Que entras no a estás a tiempo, tío. Entras a destiempo, tío, me estás Joder, hartando estamos ya. aquí desde hace 2 horas y no eres me- capaz de me cantar 2 una horas, puta me canción, cago en la tío. leche. ¿Así? Sí, eres un puto inútil, tío. Bueno, no sabes pues- hacer nada. pues Si me no voy. fuera por mí, estabas barriendo las ¿Así? calles, tío. A ver qué vas a barrer tú. Limpiando los retretes. El retrete. Retrete repetido Matado. en la cabeza. Venga, hombre. Que esa letra ni tiene sentido, hombre. Ni tiene sentido. Ah, stand by me. ¿Pero qué es eso? ¿Tú te crees que eso es una letra? ¿Eh? A ver, toca. Si yo quiero. Como si tú quieres. Si yo quiero, Bueno, toca. tío, se acabó. Yo me voy. Venga. Hasta luego. Pues Ven espérate, por culo. que no me hace ni puta falta. Me lo monto yo. No se le puede decir nada al niño mimado de mierda. Se acabó, me voy del grupo. Ahí te quedas, El gilipollas. que se va soy yo. El que se va soy yo. ¡Ja! Helicópteros y gatos. ¿Tú crees que los gatos pueden pilotar helicópteros? No lo sé, pero yo creo que Micho sí puede. Así que has empezado bien, Mike. Me Sí. gustas. Tío, tengo un disco. ¿Qué? Un disco nuevo, me ha llegado un disco, tío. ¿Qué es un disco? Un disco, un vinilo nuevo. Me ha llegado un disco. Un vino. Un vinilo. Ahora un vino no, tío, déjalo bien. Un Va, vinilo. estoy aquí mirando para... Un vinilo guapísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso me han dicho. Pues, hostia. Es súper nuevo, diferente, transgresor. Y habla de muchas cosas que no es normal que hablen de estas cosas. Pero tengo que pensar o algo o... Está aquí el vinilo. Ah, pues haz un unboxing ahí. y ya ¿Qué? está. Un unboxing. ¿Qué es eso? Que lo abras, coño, que lo abras. Ah, vale, bueno, ahí voy. Venga. Y no hagas tanto ruido con las tijeras. Estoy pensando. Ah. Préndele fuego. Quémalo. Oye, ¿has limpiado la casa, por cierto? ¿Qué es limpiar la casa? Ah, la casa. Sí. Hombre. Sí, he pasado una fregona.
Sí, está bastante ordenada por lo que sé. Sí, yo he pasado la fregona y he tirado, como me has dicho, todos los papeles importantes a la basura. Bueno, tío, mira. Mira, tío. Tío, no tengo hambre, no quiero un plátano ahora. Y me han dicho que el diseño, modelo, que se puede pelar y por debajo tiene una polla, ¿sabes? Tiene una polla. Lo abrimos, ¿quiere que lo abrimos? ¿Lo que? ¿El plátano o el disco? La polla. ¿Se puede decir polla en los 60? Sí. Mira, intenta abrirlo, intenta, dale. Dale. La pegatina, mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ingenioso! Sí, este disco debe ser la solución a todos mis problemas. Tío, ¿qué te parece esta? ¿El qué? La canción, tío. Soldier On. ¿No te gusta? Soldier On. Es lo mejor que he grabado desde que salí de la cárcel. Es una puta mierda, tío. ¿Ah, sí? No sé qué coño vas a hacer cuando yo me pire. Pero, tío, Básicamente. ¿has escuchado Porque la me canción? voy a pirar, lo sabes. ¿Has escuchado la canción? Venga, va. Soldier On. Soldier No, On. tío, para. En serio. Eres un atentado, tío. ¿Atentado? Eres un atentado cultural, por favor, tío. A mí por lo menos no me bajaron del escenario a hostias como a ti. Si quieres te puedo bajar a hostias. Me estás amenazando. ¿A que soy capaz de llevar el grupo sin ti? Venga. Te doy una última oportunidad, va. Venga. Esa es mía. ¡Quieto! No te, ¿Cómo que no no? te lo permito. La compuse yo en el No te lo váter. permito. La compuse No yo te en lo el váter. permito. No te lo permito. ¿No? No. ¿Y qué vas a hacer? Pues te voy a romper este bote de jarabe en la puta cabeza. ¿me ¿Ah, entiendes? sí? Jarabe de la tos. Esta es tuya también. Esta la has escrito tú. ¿A qué Tío, no? das vergüenza. ¿A qué Das vergüenza. ¿A qué disuelvas? No, pero tú no puedes disolver nada que no es tuyo. Te voy a disolver la puta cabeza. No es para mí de mis favoritos, ni mucho menos, ¿eh? Yo pondría un 6,5 al disco. Un 6,5. Un 6,5 al revólver duele bastante. Pues el consejo de hoy, amigos... Estabas deseándolo, tío, no hagas teatro. Os voy a recomendar que no seáis unos buenos vecinos, ¿ok? Esto es importante decirlo porque, joder, hay como unas normas sociales que al final son absurdas, ¿no? Yo opto, ¿sabes?, por todo lo contrario. Si os viene el ascensor y hay un vecino que viene corriendo a por él, al cerrarle el ascensor, así en la puerta de las narices, y le hacéis así por el cristal, el fuck you. Si os vienen a pedir sal, por ejemplo, en vez de darle sal, pues les escupir un japo. Yo creo que... Joder, déjame acabar, pues es importante, ¿no? Si les traen algún paquete y no están en casa, pues joder, salís al descansillo y le decís al de correos, no, déjame lo que se lo doy yo. Y os lo quedáis, ¿vale? Y lo que conseguís con eso es que si os gusta el rock y os gusta tocar la guitarra en casa y tal, pues joder, la tocaréis sin ningún remordimiento, es decir, a toda hostia, a todo volumen, que no os preocupe lo que piense el resto de la gente, el resto de los vecinos de vosotros, ¿vale? Yo creo que serías mucho más tranquilo. Yo creo que serías más creativo con lo de la sal y le darías azúcar. Estás empezando a caerme bien, tío. Es que eso es ser mal vecino de narices. Tío. Bueno, pero es muy suave también, ¿eh? Que es muy suave. Tú imagínate echarle azúcar a según mejor, qué ¿no? platos. No, tío, eso ya... Estamos a otro nivel. Lo veremos muy próximamente, ¿vale? ¡Nos vemos, chavalada! Nos vemos, pasadlo bien. Y no os droguéis. Sí, es verdad, Robert Fripp era un poco drogofóbico. Pero... Exacto, no os droguéis y seréis tan bueno y tan borde como Robert Fripp. Venga. Nos vemos. Chao.